organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro de Génesis. Continuamos estudiando desde el capítulo 6 en adelante. La maldad humana. Así dice la palabra de Dios. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y ser hijos con ella, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigante en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete una arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrelas con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 103 de ancho y 14 de ancho. Hazla de 3 pisos, con una apertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de ave, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. El Señor le dijo a Noé:
entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 700 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos y su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros e impuros, de las aves y todos los seres que se arrastran por el suelo. Entraron con Noé por pareja en macho y hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 700 años, precisamente en el día 16 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé con sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé, pareja de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ella. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de la montaña. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo, y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron
trazando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara las aguas. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió las manos, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 701 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó las cubiertas del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto a tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que estén contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sea fecundo, que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos y su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la intención del ser humano son perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noche. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los seres del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que la verdura, le servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo haré de
pedirle cuenta. A todos los animales y a todos los seres humanos le pediré cuenta de la vida de su semejante. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y le dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con su descendiente y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más será exterminado los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que lo acompañan. He colocado mi arco iris en la nube, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciendo a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé que con sus descendencias poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera, se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. Declaró: maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de su esclavo. Y agregó: bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años.
Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijo de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magó, Madai, Javán, Tubal, Mesé y Tirá. Los hijos de Gomer fueron Askená, Rifá y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsí, Quitín y Radanín. Algunos de ellos que poblaron lo costado, poblaron la costa, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con su propio idioma. Los hijos de Cam fueron Cus, Misrayim, Fus y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Jatá, Ragana y Satecá. Los hijos de Ragana fueron Sabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Eré, Acá y Calné, es en la región de Sinar. Desde esa región Nimrod salió hacia sur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth-ir, Calá y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calá. Misrayim fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuistas, los patruceos, los caslujitas y los casforditas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Hez, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los jerjeos, los heveos, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semasreos y los hamatistas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza y en la dirección de Sodoma, Gomorra y Admá y Zeboyín hasta Laza. Estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes, idioma, territorios, naciones. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elaín, Asur, Alfafá, Lu y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Alfafá fue el padre de Selah. Selah fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg porque era en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llama Jotam. Jotam fue el padre de Almodad, Seleh, Jafar, Mabé, Yerá, Hadorán, Uzal, Diklat, Obal, Abimael, Sabat, Ofir, Javilat y Joabat. Todo esto fueron hijos de Jotam y vivieron en la región que va desde Mesá hasta Sefar en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem según sus clanes,
y su idioma, su territorio y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones, y a partir de estos clanes las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos, a cocerlo al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor lo dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Y después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selah. Después del nacimiento de Selah, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selah tenía 30 años, nació el hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selah vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Pelé. Después del nacimiento de Pelé, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Pelé tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Pelé vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serú. Después del nacimiento de Serú, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serú tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serú vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terá. Después del nacimiento de Terá, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terá tenía 70 años, ya había nacido su hijo Abraham, Nahor y Harán. Esta es la historia de Terá, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Cuando su padre Terá
aún vivía, Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijo. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Hermanos, Jesús vino a decirnos en una evangelización espiritualmente y divinamente especificada a los seres vivos de la humanidad, que Él era el único camino para llegar al Padre. Como hemos venido leyendo en el libro de Génesis, estamos notando que el libro de Génesis narra de la maldad humana que el hombre que ha creado y ha proporcionado con su maldad la separación de Dios con el Padre. Es decir, que nosotros humanamente, como lo dice el Señor aquí en su palabra de Génesis, somos jóvenes y nos separamos de Dios porque no le amamos, no le buscamos, no le honramos, no le cumplimos los mandamientos que Él manda. Entonces, la maldad humana y aún así viene el diluvio y después el pacto de Dios con Noé, que representa la humanidad. En toda esta historia vemos como el hombre, aún viendo la misericordia de Dios, ha sido rebelde y ha provocado la ira de Dios. Nosotros como hombres somos pecadores, pero Jesucristo nos da la gracia de la salvación gratuita a aquel ser humano en la humanidad que abra su corazón y por voluntad propia decida nacer de nuevo en el agua y el espíritu para honrar la gracia del Padre que nos da sin merecérnoslas. La salvación es gratuita y la da Jesucristo a quien se la pida y decida mantenerla, sostenerla y cuidarla para que podamos tener una relación personal con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante que nos dejemos guiar del Espíritu de Dios en nosotros y sigamos el camino de Jesús.